¿Qué tal, comunidad de Mente a Mente? Estamos acá en nuestro primer podcast. Me presento, mi nombre es José Tomás. Yo voy a comandar este podcast esta vez y así los próximos también. Y estamos aquí para hablar sobre las crisis emocionales que suceden en marzo y también hablar sobre lo que es la terapia DBT, cómo se puede conectar entre las crisis y la terapia. Y estamos aquí con Pía, que es directora de Mente a Mente, y Carolina, que es la coordinadora del programa DBT. Por lo tanto, ellas nos van a ayudar a resolver ciertas dudas relacionadas a estas temáticas. Así que, bueno, los invito a presentarse, a comentarle a la comunidad qué hace. Gracias. Primero súper contenta de estar acá en el primer podcast. Bueno, yo, aparte de dirección médica, yo soy psiquiatra infanto-juvenil, también estoy formada en DBT. Trabajo con niños y adolescentes y algunos no tan adolescentes ya. Y claro, y creo que esta temática para el primer podcast y en esta fecha está súper relevante, que finalmente marzo es un mes que es sumamente complejo y me imagino que también las personas que nos están escuchando también han sufrido lo que significa este inicio formal de año. Sí. Bueno, mi nombre es Carolina Banzuli, soy psicóloga y coordinadora del equipo DBT, que es terapia dialéctica conductual. Y bueno, también muy contenta de estar en este primer podcast para hablar de lo importante que es marzo, lo importante que es la terapia dialéctica en marzo, en apoyo también de la familia, que es súper importante, ¿no? Y bueno, empecemos. Empecemos, muy bien. Bueno, lo hemos visto en marzo, hemos visto que es un mes complejo, es un mes difícil emocionalmente, por lo tanto me gustaría saber por qué es tan complejo para los niños y adolescentes esta vuelta a clase. Sí, bueno, venimos de enero-febrero, que son meses muy tranquilos, son meses que no hay colegio, no hay que hacer tareas. Y entonces ya desde hoy hay un estrés académico que no existe, hay bastante menos rutina también, ¿ya? Entonces la estructura ya hace muy bien, ¿ya? Pero también los niños se acostumbran a cuando hay menos rutina, como en enero y febrero, y marzo es bruscamente vuelven a cambiar horario, volvemos a levantarnos temprano, tenemos que tener un horario de acostarnos, que son cosas que en el verano muchas veces se pierden. Claro. Y además de todo lo que significa estrés académico, de volver a tener estructura, de los traslados, que tampoco es menor, y también lo que le pasa a muchos de nuestros pacientes es que hay dificultades sociales y es volver a estar en grupos que no siempre tenemos tan buena integración social, que a veces nos cuesta más. Y es súper frecuente que uno tiene pacientes que de diciembre a febrero andan muy bien porque están sin la presión social, sin la presión académica. Y al volver a tener todas esas variables, realmente en marzo se vuelve muy complicado y parten o nuevamente crisis o incluso síntomas nuevos. Claro, entendiendo que hay la vuelta a la rutina, también vuelven los límites, ¿cierto? También. Entonces, ¿esto se vuelve para todos? ¿Es crisis para todos los niños o se identifican ciertos grupos de riesgo? Bueno, claro. Ahí entra como la importancia de la terapia dialéctica conductual en este mes tan crítico, ¿no? La terapia dialéctica conductual nos ayuda a poder superar o poder gestionar los momentos de crisis, ¿cierto? Como que producen mucha desregulación a veces en lo emocional y lo conductual, y nos ayuda también a apoyar a la familia con habilidades, ¿cierto? Como la tolerancia al malestar, que tiene que ver con lo que Pía decía, volver a instalar límites, ayudando a la familia también a tener más habilidades de efectividad interpersonal para relacionarse mejor, ¿cierto? Entonces ahí vamos trabajando con herramientas que permiten también un mejor funcionamiento para sobrellevar estas crisis, este momento tan difícil, y lograr así que lo que queda de estos meses que están recién iniciando puedan ser mucho más eficientes, manteniendo la escolaridad, el funcionamiento social y bueno,
en general en favor de que tanto los jóvenes como la familia tengan un mayor proyecto del año. Claro, y entendiendo, bueno, todo lo que comentaste, que DBT puede aportar en herramientas para poder enfrentar estos meses, ¿para quién estaría dirigido el DBT Sí, en específico? sí, mira, y ahí creo que también tiene que ver con lo que habías preguntado al comienzo, si es para todos los grupos o no, porque finalmente no es que todos los niños tengan problemas en marzo, ¿ya? De hecho, hay niños que uno ve y que vuelven muy contentos a colegio, Claro. y que a veces incluso, y que a veces lo que tienen, y que tienen como muy buenas redes sociales, que se reincorporan como con mucha energía al colegio, que ya está medio aburrido en vacaciones. Pero tú tienes este otro grupo donde tienes estas dificultades sociales por un lado, dificultades límites, que cuesta más la estructura, y generalmente ese es el grupo donde uno va a ver que hay menos regulación, como decía Caro, y que por lo tanto hay más crisis, ¿ya? Y creo que ahí también es importante el concepto de crisis, ¿ya? Porque pasa que uno escucha harto la palabra crisis, ¿ya? Claro. Y es como media ambigua, como un poquito etérea, pero finalmente hablamos de que hay una emoción muy intensa, ¿ya? Y que la forma en que tenemos para manejar esa emoción muy intensa es a través de hacerse daño a uno mismo o a terceros, o que uno termina haciendo conductas que son mucho más graves y que nos dejan en problemas. Por ejemplo, rompí algo, me hice daño de alguna manera, y que finalmente termina empeorando la situación. Eso es el concepto que uno dice crisis, o que es una emoción tan intensa que es una conducta que no me deja estar en un lugar. Por ejemplo, estoy en un colegio y tengo tanta angustia que, por ejemplo, no puedo entrar a la sala. Tengo que estar fuera porque siento que me ahogo, que me palpita muy fuerte el corazón, que tengo un llanto que es incontrolable, y que me tienen que llamar apoderado, empiezo en que me tienen que ir a buscar una y otra vez. Finalmente, ese es el tipo de concepto que uno habla crisis. Claro. Entonces, finalmente, igual todos los niños y adolescentes tienen emociones, todo el mundo tiene emociones, sí. Pero lo importante de aquí es cómo regularlas, cómo trabajar con ellas. Entonces, bueno, claro, te pregunto a ti, ¿qué es lo que más preocupa cuando ven un tipo de pacientes que entra a DBT? Bueno, como decía Pía, aquí lo que más preocupa o lo que más caracteriza a estos chicos y chicas es el tema de no poder gestionar bien las conductas y las emociones. Uno podría pensar que llegando marzo y entrando al colegio, tal como decía Pía, hay chicos que están muy contentos y hay otros que en realidad es como levantarse temprano, volver a estudiar. Puede generar malestar, pero tiene que ver también con la intensidad. Aquí la intensidad es una intensidad mayor, es una intensidad que me cuesta tanto tolerarlo que muchas veces la gestiono a través de conductas poco eficientes, como decía Pía, autodaño, dificultades en las relaciones interpersonales, conductas más evitativas, lo que trae dificultades en ellos para insertarte en el colegio, trae dificultades con el resto, compañeros, profesores, y también trae dificultades en la familia, que tiene que movilizarse para poder dar respuesta a esas conductas. Muchas veces hay que ir a buscarlos al colegio, ¿cierto? Hay que empezar a hacer también mayor cantidad de tratamientos. Hay que retomar el tratamiento con el psiquiatra, retomar el tratamiento psicológico, y DBT plantea una solución integral, pudiendo entregar no solo las habilidades, sino que formas distintas de analizar estas conductas y poder generar cambios en ellas, tanto en la familia, tanto en los chicos como en la familia, porque claro, esto es muy importante. Si no existe un cambio en la familia, si la familia no aprende las habilidades, que eso es muy importante de decir, el cambio en los chiquillos no va a ser como desde la permanencia. Claro, ya, perfecto, entiendo. Entonces, finalmente, como abordamos temáticas con los adolescentes, niños y adolescentes, es el entorno el que también se ve afectado, la familia, los amigos, el colegio, pero entendiendo y haciéndole doble clic al DBT, ¿cuáles son las herramientas específicas que le podría entregar el DBT
a los niños y a las familias también? ¿Cuál se trabajan ahí? Sí, bueno, es que tienes... Cuando hablamos en DBT de estrategias y herramientas, ¿ya? Y realmente, como dije al comienzo, todos tenemos emociones, ¿ya? O sea, y aquí el tema, y el tema tiene que ver con la intensidad de la emoción, ¿ya? Pero que cuando una emoción es muy intensa, el problema no es ser intenso, ¿no? Ser intenso es una característica personal, es hablar como hablar de qué color es tu pelo, ¿ya? O sea, la intensidad no es un problema en sí, ¿ya? El problema es que cuando la intensidad, la forma en que yo tengo de manejar esa intensidad es ver cómo bajarla de forma brusca, muy rápida, sin y en que termina en conductas sin control, ¿ya? Ahí es donde aparecen lo que uno llama como herramientas maladaptativas, ¿ya? O herramientas que terminan siendo o de autodaño o poco funcionales, ¿ya? Que no me permiten tener y disfrutar mi día a día y poder cumplir también qué objetivos tengo en mi día a día. Entonces, esas estrategias poco adaptativas, ¿ya? Es donde en DBT se enseña formas y estrategias más sanas de manejar la emoción, ¿ya? De poder bajar esa intensidad, ¿ya? Y eso es lo que en DBT uno llama habilidades, que es lo que enseña el programa, ¿ya? El programa va enseñando habilidades, ¿ya? Y que ahí la persona de esa habilidad va construyendo la estrategia para hacer y bajar esa intensidad de manera más sana. No va a ser que la persona deje de ser intenso, claro, pero sí va a ser más tolerable, ¿ya? Va a ser más tolerable y la persona lo va a terminar pasando mejor. Perfecto. Bueno, entonces, ya que hemos pasado por las intensidades de los adolescentes, las herramientas que voy a entregar DBT, ahora vamos a ir a una pausa. Espero que nuestra comunidad pueda haber disfrutado de este contenido. Y a la vuelta de la pausa, bueno, vamos a hablar algo muy importante, que es qué pasa en la casa y cómo los padres pueden ayudar a este entorno, porque como lo habíamos comentado antes, no es solamente el adolescente el que puede estar sufriendo con estas desregulaciones o este manejo de emociones, sino que también su entorno, los padres, amigos, el colegio. Así que a la vuelta de la pausa vamos a profundizar en esos temas. ¿Qué tal, comunidad? Mi nombre es José Tomás, soy el conductor de los nuevos podcasts de Mente a Mente. Soy Carolina y te traemos a tu vida la terapia y DBT. Hola, mi nombre es Pía, yo soy psiquiatra, así que nos vamos a estar acompañando y aprendiendo durante este podcast, así que felices de recibirlo. Estamos aquí de vuelta, vamos a seguir conversando con Caro y Pía. Vamos a retomar el tema que habíamos indicado antes de la pausa y vamos a hablar primero de cómo afecta las desregulaciones en la familia y cómo los padres pueden aportar en estas desregulaciones. Mira, es un tema lo que pasa a nivel familiar, ¿ya? Porque pasa muchísimo que cuando pasan todas estas conductas, los papás se asustan, se angustian, también pasa que se desesperan y muchas veces se termina en situaciones a nivel familiar que con muy buena intención terminan empeorando y reforzando a que vuelva a ocurrir, ¿eh? Y claro, y ahí es donde pasamos por las distintas etapas y en realidad cada familia uno ve que tiene, que tienen muchas formas distintas de abordar lo mismo. Entonces, familia y papás desde que parten negociando, ofreciendo cosas, tratando de ayudarlos y que se regulen de una manera, desde el comprar algo, desde ofrecer una salida, desde el que no se pida más, ¿ya? Que eso refuerza en que vuelva a ocurrir. Otros papás que se ponen en regulación, bueno, y que se ponen en la misma intensidad y que terminan en situaciones donde escalan y donde hay gritos y a veces incluso situaciones muy negativas con mucha violencia. Hay papás que desde el miedo, ¿ya? Actúan también cediendo muchísimo, ¿ya? Y en toda esa gama, ¿ya? De respuestas, lo que tienden a ver los papás en el tiempo es que finalmente las crisis no bajan, ¿ya? Que aumentan, que siguen en el tiempo.
que finalmente con estas conductas que tienen los papás, que son súper esperables porque no tienen las habilidades, están respondiendo desde lo emocional, ¿cierto? No venimos con un manual, no. ¿cierto? Sí. Entonces terminan reforzando las conductas porque también muchas veces van de un lado a otro, entonces frente a una crisis actúan como muy desde ya, listo, ahora vamos a hacer tal cosa, y desde la otra crisis puede ser en el polo opuesto. Entonces esto empieza a ser una bola de nieve en que empieza a afectar a la familia, a los padres, a los hermanos, a quien viva con los chiquillos, los abuelos, y a la relación entre ellos, porque termina siendo que, existiendo mucho amor, ya todo eso, la relación se vuelve cada vez más difícil, más distante, y con más rebeldía muchas veces con respecto a las conductas, ¿no? Y ahí es donde también los papás te dicen esta frase que uno le escucha un montón, que es como ando como pisando huevos en la casa. Y ese como ando como pisando huevos hace que finalmente toda la dinámica de la familia, lo que pasa a la tarde, Tico llega del colegio de fin de semana y se anda con mucho cuidado para que nada desregule, para que ojalá no hayan crisis, y finalmente la familia queda en un ambiente que es muy tenso, que se hace muy poco agradable compartir en familia y que deteriora en las relaciones y que también deja muy poco espacio también para que los papás puedan ser papás desde el aprendizaje, desde el enseñar, desde el querer. O muy poco tiempo también para los otros hermanos, ¿no? Porque se termina funcionando muchas veces para evitar las crisis a partir de este joven o niño, y el resto de los hermanos termina sintiéndose también muy dejado de lado, que es algo que los papás dicen mucho también, porque bueno, hay que prestar atención especial desde el miedo, desde la rabia, a este chico que está siendo mucho más difícil en su funcionamiento. Claro. Y entiendo que, bueno, estas formas de abordar de los papás las crisis, a veces les va dando poder. No quiero hablar de que las crisis son una estrategia de los niños para conseguir ciertas cosas, pero sí las estrategias que a veces los papás creen que pueden ser las mejores pueden intensificar o pueden ser usados, entre comillas, en su contra. Sí, y por eso generalmente cuando se trabaja con adolescentes de mucha intensidad emocional, y la familia es una parte importante en términos de tratamiento, por eso es que se incluye en tratamiento, y la idea es que así como hablábamos en la primera parte del podcast de que es necesario enseñar mejores estrategias para resolver la intensidad, también a los papás debieran estar incluidos en el aprendizaje de estas estrategias, para también poder apoyar a los hijos y saber qué hacer, pero también para ayudarse a regular ellos mismos incluso. Sí. Una de las partes más importantes de DBT y que se aprende durante la terapia individual y se refuerza en el taller de habilidades es la validación, en donde yo digo al otro y me autodigo también que mis sentimientos y mis emociones son válidas, no son, como decías tú, digamos, todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos, pero mis conductas son las que tengo que aprender a que sean más eficientes, ¿no? Y entonces ese es uno de los conceptos centrales en DBT, la validación. Y en la medida en que validamos, también nuestro funcionamiento se hace más fácil. Y también es algo muy difícil de aprender. Sí, por supuesto. Bueno, ya hemos hablado de lo que son las crisis y también lo que los padres pueden hacer en el entorno familiar, pero me gustaría hablar de qué sucede en relación a las crisis en el colegio. Sí, temazo. Y porque claro, y la familia hace los acomodos, ¿ya? Pero la verdad es que un colegio es un ambiente mucho más estructurado, con reglas mucho más fijas, donde los chicos son límites mucho más claros. No necesariamente los profesores o los inspectores van a tener todas las herramientas y mejor estrategia de regulación, no van a tener tampoco tan claro en qué condiciones está el chico que llega al colegio. O sea, habitualmente, y lo que uno suele ver, y queda ahí también, que lo que suele pasar en marzo, que a veces crisis que no ha habido por muchos meses empieza a ser muy frecuente
marzo, y que se empieza a notar mucho en el colegio, porque el tipo de límites es distinto, y los colegios muchas veces se ven muy entrampados de no saber qué hacer, que a veces tienen espacios que son de contención, o a veces hay algunos profesionales dedicados más a ayudar en momentos de crisis, pero no es algo de que, o sea, evidentemente tampoco es el espacio para que todo el día esté un profesional al lado conteniendo, o un chico no puede estar en lugar de estar en clase, estar todo el día en sala de contención. Entonces, estrategias para poder hacer que la escolaridad sea más efectiva y se pueda aprovechar lo mejor posible son súper necesarias. Sí, bueno, lo hemos visto en Mentamente, que a veces las estrategias de los colegios no son las más adecuadas porque las intervenciones que el colegio hace en estas crisis gira en torno al niño. Por lo tanto, a veces, y me ha tocado escuchar de que sacan a todo el curso y dejan al niño en crisis dentro de la sala como para que se pueda, no sé, podríamos llamarlo como liberar, claro. Por lo tanto, hay dos sujetos que se exponen: a todos los niños que quedan afuera y al niño también que queda adentro. Entonces, ¿cómo se puede abordar eso? Sí, mira, y hay varias regiones. La realidad y lo que uno ha visto en los últimos 5 años, que la complejidad de lo que pasa en salud mental en adolescentes ha subido terrible, ¿ya? Está siendo cada vez más complejo y hay temáticas que antes, ya sea por poco conocimiento, quizás no era tan frecuente, pero la realidad hoy día y la realidad que tenemos 2026 en salud mental adolescente es muy distinto. Hoy día es frecuente que dentro de un curso haya crisis, y lamentablemente lo que ha pasado es que la formación, ¿ya?, a nivel de colegios, ¿ya?, no siempre ha estado al mismo ritmo de cómo ha ido, ¿ya?, empeorando salud mental en nuestros adolescentes. No sé, se dan situaciones como efectivamente como la que tú dices, ¿ya? Que claro, tú me dices, bueno, hay un niño en sala, está todo el resto afuera, esto casi es como, ya, como esta cosa, como de estar una exposición terrible, donde el niño queda muy estigmatizado, los compañeros le tienen miedo también a este niño, claro, pero finalmente también mediado por un manejo adulto de que potencia todas estas cosas. Entonces, claro, lo que me describe es una situación extrema, ¿ya? Pero también tenemos muchas situaciones más pequeñitas en el día a día que no se toman y no se le toma tanto peso, pero terminan reforzando también conductas. Por ejemplo, un chico que se angustia cada vez que tiene una prueba y en lugar de tomar la prueba pasa en sala de contención o en la sala de integración, ¿ya?, o en biblioteca, ¿ya?, y pasa ahí toda la hora y finalmente le cambian la evaluación a que haga un trabajo en casa. No se potencia mucho una habilidad para regularnos en sala. Y aquí el tema no es que no haya una adecuación curricular, porque está muy bien que lo haya, ¿ya?, y que se evalúe y que se evalúe distinto, pero que sí se evalúen los contenidos. Pero nos falta como un poco esa otra parte de qué estamos haciendo para ayudar a que ese niño permanezca más tiempo en sala, para que practiquemos estrategias. Para terminar la idea. Y claro, hay algunas estrategias que son en DBT que se envían a colegios, que a veces se trabajan con profesores, que es lo que uno llama plan de crisis y que es alternativas distintas, ¿ya?, a lo que se viene haciendo. A veces se hacen reuniones como más directo con los profes, y otras veces también es hacer espacios más acotados, pero que nos quedemos, ¿ya?, y que nos quedemos en la sala. Entonces hay hartas formas de trabajarlo hoy en día, pero sí requieren tiempo y algo que tiene que ser sumamente personalizado, porque no se puede hacer algo como receta para cada niño. Eso quería abordar, Caro. ¿Cómo ha sido el trabajo de los grupos de DBT con los colegios? Tú viéndolo mentalmente. Exacto. Mira, complementando un poco lo que decía Pía, además tenemos con este aumento de las dificultades en salud mental, que en un colegio no solo existe un niño con desregulación emocional, muchas veces tenemos más de un niño, ¿no? Y no necesariamente en el mismo curso, pero también hemos visto que esto termina impactando a las otras familias, y muchas veces los papás de otros niños generan movimiento porque este niño es más difícil,
tiene ciertas conductas que afectan el aprendizaje, entonces ya empieza a ser también un tema que va escalando. Lo que se ha visto últimamente y que es algo que se está realizando es poder trabajar en los colegios, no solo el 1 a 1, que es muy importante, sino que también haciendo talleres con los profesores. Eso de hacer talleres con los profesores es algo que da muy buen resultado porque se le enseñan a ellos, nuevamente, habilidades de manejo general, ¿no? Se les prepara en cómo poder responder sin reforzar estas conductas y sin tampoco tener que intervenir de manera poco efectiva. Volvemos al ejemplo de sacar a los otros compañeros de la sala, sino ni que esté todo el rato en la sala de apoyo, de contención, sino que tener un mejor manejo, porque es algo que no se enseña todavía en la carrera de pedagogía. Y también hemos podido trabajar con los papás. Perfecto. Entonces también en talleres grupales. O sea, mover DBT a los colegios es una estrategia que ha empezado a tener mucho efecto positivo en el tratamiento de los chiquillos y en la prevención de las conductas de desregulación. Excelente. Bueno, hemos hablado mucho de DBT y cómo puede ayudar a los niños y a las familias y a los colegios a enfrentar este tipo de desregulaciones, pero me gustaría saber cuál es la diferencia que tiene la terapia DBT con respecto a otras terapias, porque terapias hay muchas. Entonces, cuéntame, Pía. Sí. Bueno, mira, y con la Caro ya venimos ya los últimos 6 años ya trabajando en DBT, ¿ya? Sí. Entonces, y uno ha visto que hay intervenciones que hacen un antes y un después con lo habitual, ¿ya? Una de las cosas que el DBT es un programa que es súper intenso, ¿no? Pero también, o sea, exige harto en tiempo, ¿no? Porque hay talleres, en esos talleres para adolescentes también se incluye el papá, está la sesión individual, se dejan algunas actividades también para realizar en casa y practicar. Entonces es un programa que exige harto en tiempo, pero algo que es muy positivo que tiene es que tiene un inicio y tiene un fin, ¿ya? Y que eso es algo que es muy distinto a las terapias en general, ¿ya? Y valorado. Sí, muy valorado, Sí. ¿ya? Entonces el que dura un año, ¿ya? Y que tú dices tiene un inicio y un fin, y el motivo de que dura un año es porque tú pasas por los distintos y por las principales temáticas que son las más conflictivas, ¿ya? Y enseñas estrategia para cada una de esas temáticas y eso dura alrededor de un año, ¿ya? Y ahí cuando me dices, es un programa muy intenso, pero tiene una duración, ¿ya? Al tiro te hace un cambio, ¿ya? Pero también otras cosas que yo creo que es muy distinto es que se trabaja activamente y sobre todo en adolescentes se trabaja activamente con los papás que también se incorporen, pero se incorporen no solo, ¿ya? Desde alguien que va y que lleva al hijo a terapia, ¿ya? Sino que es alguien que además tiene que aprender estrategias y que tiene que ir utilizando. Y estas mismas actividades que al adolescente le toca hacer en terapia, también al papá le va a tocar hacer, ¿ya? Y eso también es algo que uno ve que tiene muchísimo impacto. Sí, quería abordar ese punto de que en la terapia DBT son los papás y los adolescentes o niños los que ingresan. Puede generar, obviamente, es necesario el tiempo, pero claro, me gustaría saber cómo lo has visto tú con respecto al niño que entra, al adolescente que entra, y al papá que entra con respecto al que sale. Pero eso es súper llamativo y es súper también una situación de mucha alegría para nosotros como terapeutas, porque tú ves un cambio. Cuando llegan con esta desregulación, con un camino súper largo, a pesar de ser tan jóvenes, de tratamientos psicológicos, de tratamientos psiquiátricos, intervenciones. La familia viene muy cansada, los padres vienen muy cansados, y para qué decir el adolescente que viene reventado. Entonces, una de las cosas que uno hace al principio es mostrarle en esta estructura súper clara de las cosas que van a ir cambiando y con tiempo, ¿no? Hay objetivos que nos planteamos y también nos planteamos tiempos de cambio. Entonces, al ir viendo eso, el chico y la familia se va comprometiendo cada vez más en el tratamiento. Entonces, hay mejoras súper objetivables, súper concretas y súper visibles para la familia. Entonces, este chico que ingresa, esta familia que ingresa, cumpliendo y haciendo este compromiso y este tratamiento tan intenso,
sí o sí, porque esta es una terapia efectiva, va a salir, va a egresar, más que salir, con sus objetivos logrados, con esta familia, con más habilidades y con, como dice DBT, una vida que valga la pena ser vivida. Perfecto. Bueno, palabras al cierre porque ya estamos terminando nuestro primer podcast. Invitación Pía a nuestra comunidad. Bueno, siempre la invitación es que estamos súper disponibles también. Si es que hay temáticas acá que resonaron, que son cosas que están pasando en la casa. Bueno, el llamado es también a poder consultar. Las puertas están súper abiertas siempre para poder explicar más en detalle. Es una terapia que se nos hace súper corto el espacio hoy en día para poder explicarla acá completa, ver de qué se trata. Pero también, y que si uno dice, sabes que llevamos mucho tiempo haciendo una y otra vez lo mismo, que también vale la pena pensar qué estrategia distinta puedo aplicar. Perfecto. Claro. Bueno, dar las gracias por este espacio, ¿no? Que podamos ir cada vez pudiendo explicar más lo que es no solo DBT, sino que las distintas terapias que el Centro Mente a Mente tiene, y poder recordarles que, tal como decíamos, estamos disponibles para ustedes, para que puedan acercarse a todos nuestros contactos que pueden ver en la página. Y nada, pues gracias por vernos y seguirnos. Excelente. Bien, comunidad, le agradecemos su disposición, sus ganas de conocer más. Nosotros estamos abiertos a recibir dudas, a poder desarrollar también nuevas temáticas en el podcast, en nuevos podcasts. Así que nada, simplemente darle las gracias por la oportunidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, chao.